Voy a empezar a grabar, ¿sí? Ah, ¿está grabando tú, Rubén? Yes. Ya, perfecto. Ya, entonces le damos la bienvenida a todas las personas que han llegado el día de hoy a otro nuevo martes de webinar de Scrum Latam Comunidad. Y hoy día tenemos a un querido invitado, para mi querido invitado, ha sido una persona que me ha apoyado pero muchísimo, Alexis Hidalgo. Él es de Chile, es Agile Coach con más de 10 años de experiencia en transformación organizacional y dueño también del Taurus Galaxy, es un centro de certificador sudamericano de Lean y Agile. Y hoy día nos va a compartir un tema muy interesante y tienen que estar muy atentos porque hay que participar. Hoy día hablará de sesgos cognitivos y cómo pueden bloquear la agilidad. Con eso, los invitamos a todos a que puedan participar en la sesión de hoy. Micrófono abierto para quienes que quieran compartir. Los que tengan problemas con el micrófono o que no quieran hacer la pregunta abierta, bienvenidos al chat. Mi nombre es Iris Segura y seré la moderadora el día de hoy. Y Alexis, te dejo todo tuyo el webinar del día de hoy. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias a todos por sumarse. Así que voy a empezar a compartir la pantalla de inmediato. Me gustaría que por voz me pudiesen decir si es que ya están visualizando. ¿Todo bien? Sí, ¿Sí? Sí, todo bien, todo bien. Bien, perfecto. Entonces vamos a partir. En estos momentos, mi querida moderadora Iris les va a pasar un link para suscribirse a un formulario, ¿ya? En este formulario no les voy a pedir ni sus datos bancarios, ni sus claves, nada de eso, sino que es un formulario para que el que quiera puede dejar sus datos, porque con estos datos, al término de este live streaming o webinar, voy a hacer un concurso sorpresa, ¿ya? Y justamente van a saber la sorpresa al final, no al principio. ¿Ya? Así que ahí ustedes son libres, del que quiera puede ir dejando sus datos. Iris va a pasar el link ahora y luego como a la mitad del webinar y luego casi al final. Por lo tanto, vamos a tener 3 opciones para ir capturando la información para luego lanzar esto mismo, ¿ya? A mí no me gustan mucho las clases magistrales, ¿ya? Las clases magistrales donde el trainer o el ponente habla y deja solo los últimos 5 minutos al final y listo, nada más que hacer, sino que yo constantemente les voy a ir preguntando, ya va a ir saliendo algún elemento y la gracia es que vayamos a ir generando alguna discusión, alguna reflexión, y el que quiera hacer una pregunta la puede hacer ahora, durante o también al final, así que no hay ningún problema. Esta presentación está hecha con cariño porque es un tanto especial. Cuando se invita a ponentes a hacer distintos tipos de charlas, por lo general siempre se habla como de lo bueno, lo bonito o lo potente de algo, de alguna filosofía, algún framework, algún método, técnico o herramienta. Pero no siempre se habla como del lado B. Entonces justamente esta es una charla orientada como hacia el lado B, para poder tener otros tipos de aprendizajes. Y justamente esto significa sesgos cognitivos. ¿De qué manera estos sesgos pueden bloquear cualquier intento de agilidad en la organización, ya sea a nivel individual, a nivel de agilidad de equipos o a nivel de agilidad escalada? Y es algo que en las organizaciones y en las implementaciones se les da muy poco énfasis, y es por eso que muchas veces hay resultados distorsionados. Entonces vamos a partir primero con que nuestro cerebro es una caja negra. Entonces, yo quiero preguntar, ¿quién va a ser el premiado o la premiada para participar? En estos momentos van a estar igual como en los colegios, por favor, que no me pregunten, que no me pregunten, pero igual le va a tocar a todos. Entonces, le voy a preguntar vamos a ver, a Mónica. Mónica, necesito que me ayudes, por favor. ¿Qué opinas tú respecto a esta frase que aparece acá? Nuestro cerebro es una caja negra. ¿Qué crees que opinas? ¿Está por ahí Mónica? No resultó la prueba en vivo directo. Vamos a hacer estas cosas pasan. Comodín 2, comodín 2. Sí, comodín número 2. Vamos a preguntarle a Ayari, por favor. Ayari, ¿estás por ahí todavía? Dios. Ajá, ¿y por qué yo? ¿Por Dios qué yo? mío, porque Vamos, yo. vamos. Ajá, ajá, ¿qué es lo que quiere que diga? Que esa caja negra, que en esa caja negra, ajá. ¿Qué significa para ti la frase que dice nuestro cerebro es una caja negra? ¿Qué crees que significa para ti? Bueno, para mí no es una caja negra. ¿Ya? Es Quiero gris. escuchar tu punto de vista. Desde mi punto de vista, bueno, en esa caja puedo meter mucha información.
y en esa caja puedo distribuir toda la información que yo quiera. ¿Ya? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Muchas gracias, Ayari. Voy a tomar eso que tú me comentaste y lo voy a reforzar para ir generando una conversación y las demás personas también pueden ir participando a través del chat, no hay ningún problema, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros creemos que conocemos a nuestro cerebro y no lo conocemos. Ya, de hecho, nosotros estamos siempre acostumbrados a vivir en piloto automático y yo creo que eso lo han escuchado constantemente. Uno constantemente define, crea cosas, construye cosas con los equipos, dice cosas, etcétera, y muy pocas veces nos detenemos a pensar o a autoanalizarnos de si esa era la real forma correcta de efectuar algo. Los equipos ágiles, cuando tienen las retrospectivas, luego de la iteración, la retrospectiva, ahí recién analizan qué cosas han ocurrido, pero muchas veces se van más a lo técnico y lo operativo, más que lo interpersonal. Lo mismo pasa acá con el cerebro. Cuando nosotros estamos interactuando con distintas personas, ya sea con la familia, en las empresas, con las distintas personas, nosotros estamos constantemente hablando rápido, interactuando, tomando decisiones, etcétera, etcétera, pero no nos detenemos a pensar si ese es el raciocinio correcto que deberíamos tener. Y muchas veces nos damos cuenta cuando herimos a alguien, o cuando no obtenemos el resultado correcto, o cuando generamos roce con alguien, recién decimos, ¿qué pasó aquí? Y para los que de repente son un poco más autocríticos, recién empiezan a preguntarse qué ocurrió en mi cerebro que me llevó a eso, cómo puedo trabajarlo antes. Entonces la gran mayoría de las personas tienen a su cerebro como caja negra, sino que te dicen, tienes que tomar una instrucción, algo pasa mágicamente en el cerebro y se ejecuta. Hay que dar una instrucción a trabajar con un equipo. Algo entra por el cerebro, algo sale y no nos ponemos a pensar y esto avanza, 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 avanza. ¿Y por qué el cerebro es así? ¿Por qué el cerebro es así? Porque la premisa máxima que tiene nuestro cerebro es sobrevivir. ¿Qué significa esto? De que el cerebro está diseñado constantemente para que nuestro cuerpo, independientemente sea físico, etéreo, etcétera, constantemente esté avanzando, 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 avanzando. Un ejercicio súper sencillo, si nosotros quisiéramos dejar de respirar, el cerebro rápidamente nos va a emitir botones de pánico y nos va a seguir haciendo respirar. Cuando nosotros estamos trabajando en los equipos, constantemente nos estamos comunicando, constantemente estamos interactuando con distintas personas porque el cerebro nos impulsa para allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, esto es muy importante. Porque usted se para. Dígame, dígame. ¿Sí? No, tenía el micrófono abierto. Tenía el micrófono abierto. Vale, vale, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Así como nuestro cerebro está constantemente en piloto automático para poder ir avanzando, eso es muy bueno, pero además muy malo a la vez, porque constantemente vamos perdiendo nuestra capacidad de pensamiento crítico. ¿Y qué es lo que ocurre? Desde los colegios, a temprana edad, no nos enseñan pensamiento crítico. Cuando uno entra a la media, antes de entrar a la universidad, no nos enseñan necesariamente pensamiento crítico. En las universidades no necesariamente nos enseñan pensamiento crítico. Por lo tanto, llegamos a trabajar y las empresas asumen de que todos tenemos pensamiento crítico, pero muchas veces nos dejamos llevar por los rebaños, por la manada, por alguien que nos dijo algo y creemos que es la autoridad y tampoco no refutamos esos datos, esa información, entonces estamos acostumbrados a hacer todo en piloto automático. Y finalmente esto también es un warning para la agilidad, porque para las personas que estamos insertos en esto, creemos tanto en la agilidad, tenemos tantas experiencias en agilidad que entramos a una empresa, hay que hacer esto, lo otro, empezamos a hablar con un piloto automático y muchas veces nos aceleramos más de la cuenta. Y las empresas y las personas dicen, oye, pero tengo que creer porque sí, y de repente algún manager te dice, sí, hay que hacer esto porque lo dijo tal persona, y todos vamos para allá y ni siquiera nos cuestionamos si va a funcionar o no. Entonces, claro, luego nos quejamos de los resultados. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué pasa de acá de que el cerebro busca constantemente sobrevivir? Porque el cerebro está diseñado para deducir o para decidir rápidamente qué cosas hay que hacer y gastar muy poco esfuerzo, ¿ya? ¿Qué significa este asunto? Yo coloqué ahí para los que conozcan un poco más de anime o algunas cosas por el estilo, algunas referencias, pero por ejemplo, la persona que está en el lado izquierdo está constantemente haciendo anotaciones y hay mucha información que está rondando en su cabeza. Entonces, si es que el cerebro realmente no decidiese rápido y gastase poco esfuerzo, nosotros estaríamos en una introspección continua. Y yo creo que a algunas personas les ocurre
que frente a algo se quedan pensando, y si hago esto, y si hago lo otro, presionar con una persona, con lo otro, y empieza un diálogo de constantemente estarse cuestionando, y eso paraliza. ¿Por qué? Porque el cerebro ahí en esa instancia estaría almacenando una gran cantidad de carga cognitiva, muchos estímulos, medios, entradas, salidas, y el cerebro al tratar de procesarlo, dice, me quedo paralizado, es mucha información. Entonces, para que eso no ocurra, el cerebro está diseñado justamente para decir, ya, frente a este problema, este es tu atajo rápido. Para esta otra situación, esto deberás decir. Para esta coyuntura, esto es lo que deberás hacer. Entonces el cerebro trata de, por optimización, tratar de tomar dentro de nuestra base cuál es la primera respuesta para poder salir lo más rápidamente posible con poco esfuerzo. Pero ¿cuál es el problema? Eso, que parece muy potente, a la vez es nuestra peor arma. ¿Por qué? Porque finalmente si el cerebro constantemente está utilizando atajos mentales para poder resolver cosas, quiere decir que no necesariamente está procesando la información como corresponde o tomando toda la información del medio. Entonces, si mi cerebro dice, para actuar y dar una instrucción en una planificación de un sprint, mi rol es este y esto es lo que tengo que decir, el cerebro llega y lo ejecuta y ya, porque está memorizado, porque es un atajo mental, pero finalmente, ¿qué está haciendo el cerebro ahí? Está interpretando y percibiendo la realidad, una parte de la realidad. Y ahí es donde finalmente comienza el problema. ¿Por qué comienza el problema acá? Porque se genera una distorsión irracional. Y eso es lo que significa que se empiezan a dar juicios incorrectos. Y a esto es lo que nosotros le llamamos los famosos sesgos cognitivos. Imagínense, muchas veces para nosotros los agilistas es muy natural, muy normal, hay que ir a una planificación del sprint, pasa rol número 1, pasa el rol número 2, hay que hacer esto, y nos empezamos a robotizar. Y no nos cuestionamos muchas veces si es que hay más y mejores formas, o si esa era la manera correcta del momento. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro dice, esto lo he hecho antes, voy a repetir constantemente la fórmula, pero siempre hay mejores fórmulas. Por algo la agilidad es persona, interacciones por sobre proceso y herramienta. Pero muchas veces no hacemos eso, porque la misma organización nos va presionando a ejecuta rápido, entrega rápido, hay que avanzar, etcétera, etcétera. Entonces finalmente el cerebro dice, ante tanta presión, voy a ejecutar lo que ya tengo en el cerebro. Pero eso es distorsión, porque como ustedes bien saben, en el mundo de la agilidad hay que estar constantemente preguntándonos qué es lo que opina cada una de las personas y cómo tomar mejores acuerdos. Y eso, que es lo básico, en gran parte de las empresas no se está dando. Se dice que se trabaja ágil, ya hay que ejecutar esto, el sprint para allá, la historia de usuario, etcétera, y todo robótico, y avanzar, 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 pero no se están perdiendo muchas veces estos espacios de, ya, esto se puede mejorar, esto tú realmente lo entiendes, cómo lo podemos trabajar. Entonces, claro, finalmente estamos trabajando con muchos juicios, y esto es lo que finalmente hace que nosotros nos distorsionemos y empecemos a trabajar con estos famosos sesgos cognitivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Vamos a avanzar la pantalla. Les traje esta lámina a propósito, porque yo sé que aquí no van a ver nada, ni siquiera yo lo veo, ¿ya? Y ese es justamente el objetivo, ¿ya? Sobre sesgos cognitivos, aún la teoría y la experiencia científica aún no se han puesto de acuerdo, pero existen más de 200 sesgos cognitivos. Entonces, fíjense, hay más de 200 trampas en nuestro cerebro que hacen que nosotros creamos que nuestra realidad es más importante que el otro, que nosotros pensamos que nuestro voto es más importante que el otro, que pensamos que el otro tiene un error, que pensamos que el otro interpreta mal, que pensamos que esto no es mi asunto. Entonces, finalmente, claro, ¿cómo va a funcionar una buena agilidad si estamos finalmente colocando el proceso, los frameworks por encima, pero ni siquiera nos estamos dando tiempo a cómo poder entender nuestro cerebro y cómo conectar nuestro cerebro con los cerebros de las demás personas? Les dejo como tarea para la casa, también pueden pasar por mi canal de YouTube, de que ahí tengo live streaming sobre la técnica del eneagrama. ¿Ya? El eneagrama es una técnica psicológica, sociológica y terapéutica que tiene que ver en cómo poder interpretar los distintos eneagramas de las personas, cómo poder identificar cuál es el modelo de conducta cognitiva que tiene cada persona. Entonces, si yo aprendo a pensar, si yo aprendo a identificar cómo piensa la otra persona y cómo actúa, yo puedo empezar a relacionarlas y generar un real trabajo en equipo, ¿ya? Más que solo asignar, tú eres el Scrum Master, tú eres el Product Owner, tú eres el Agile Tester, el Developer, hay que trabajar bajo estas maneras porque estamos apurados.
Entonces, claro, justamente muchas veces las personas dicen, no, es que falla la agilidad, fallan los frameworks, falla Scrum y una serie de otros elementos, pero eso finalmente pasa porque no, ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo está funcionando nuestro cerebro y lo atribuimos a otros los problemas. Por eso es que es importante que los Agile Coaches no se queden solo en los frameworks, ¿ya? A mí me toca observar en distintas organizaciones, lamentablemente como muchos Agile Coach solo se quedan con un checklist. Van a las células y dicen, ya, ¿están haciendo la planificación? Sí. ¿Están los 3 roles? Sí. ¿Se hizo la daily meeting? Sí. ¿Se hizo esto? Sí, sí, todo check, listo, me voy, y se pasa en la otra célula. Y se pasa en la otra célula, y se pasa en la otra célula. Y claramente el valor ahí es bajísimo, casi nulo, tendiendo a 0. Siendo que un buen coach debiera lograr identificar de qué manera los sesgos cognitivos están bloqueando los talentos de las personas. Y ese bloqueo va a hacer que da lo mismo que tú implementes Waterfall, Scrum, lo que tú seas, no te va a funcionar como corresponde, porque la base, la raíz, está bloqueada. Entonces, esa es la importancia de los sesgos cognitivos. Y acá quiero ejecutar un experimento, y justamente un experimento, no sé si va a resultar bien, en una de esas quizás no me resulta bien, pero es un experimento. Así que yo necesito que Iris, por favor, puedas compartir el link de Mural. Quiero que por favor puedas compartir el link de Mural y todos puedan acceder, ¿ya? Yo creo que ya todos saben utilizar Mural, Miro, está ampliamente utilizado. Eso es un sesgo cognitivo, señor Alex. Así es. Lo estoy utilizando a propósito este sesgo cognitivo, asumiendo de que todos lo saben. Así es, justamente también voy a preguntar, ¿alguien no tiene experiencia con Mural? Que me lo diga a viva voz o por escrito en el chat y me ayuda Iris, por favor. Ojalá que el silencio no sea una respuesta. Bueno, si alguno tiene problemas con Mural, me avisa por interno y yo los apoyo acá mientras Alexis sigue con la presentación. Eso, vale. Necesito que vayan ingresando, por favor, y vamos a hacer un experimento muy sencillo, muy sencillo. En la barra lateral derecha hay un outline, ustedes lo presionan y se llama Wolfgang Kohler, ¿ya? Y vamos a hacer un experimento muy sencillo, vamos a ver si es que resulta. Emilio dice, yo aquí soy nuevo Mural. Buenísimo, me gusta que haya personas nuevas en estos mismos conceptos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Ya me están destruyendo el mural, pero no importa, el problema mío porque no lo bloqueé, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Ya? Déjenme bloquear acá los espacios porque si no me voy a desconcentrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Mural es un espacio donde nosotros vamos a interactuar y lo único lo que ustedes tienen que hacer es seguir la instrucción que aparece ahí arriba. Dice, escoge solo un nombre y arrástralo hacia la imagen que deseas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? En la parte izquierda hay 2 nombres, Taquete y Baluba. Por lo tanto, quiero que ustedes, sin darle vuelta, sin cuestionarse, lo primero que se les venga a la mente, tomen Taquete y colóquenlo en la figura que ustedes creen. Tomen Baluba y colóquenlo en la figura que ustedes creen. Nada más, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer, nada más. Así de sencillo, sin cuestionarse qué es lo que hay por detrás, si hay alguna trampa o no, cosas por el estilo. Lo único que tienen que hacer es movilizarlo, nada más. ¿Ya? Eso, aprovechen de irlo moviendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Una duda, en la actividad, ¿necesariamente tiene que estar un nombre en cada columna o puedo dejarla donde yo quiera ambos nombres? No, tiene que ser un nombre es a una figura. Muchas gracias por tu aclaración, Luis Nor. ¿Ya? Genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a ver si es que resulta el experimento, porque esto es un experimento científico, y claro, a lo mejor, dependiendo del grupo, vamos a ver cómo funciona este mismo asunto. ¿Ya? Eso, por favor, vayan moviéndolo, por favor. Eso, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Ya, ahí están moviendo. Y estamos casi parejo. Tenemos un grupo demasiado homogéneo. ¿Ya? Entonces estamos en la mitad del experimento, porque tenemos que 4 personas dijeron que Baluba era la figura de la izquierda, y 4 personas también dijeron que Baluba era la de la derecha. ¿Ya? Y respecto a Taquete también dice 3 y 3. Entonces quedé con el experimento justo a la mitad, tengo 50-50, ¿ya? 50-50. Y yo les voy a explicar cuál es el raciocinio
de esta figura, ¿ya? En la medida que nosotros vayamos teniendo cada vez mayor cantidad de personas y las vayamos incorporando a este mismo elemento, claramente va a ir balanceándose hacia uno u otro resultado esta pequeña encuesta. ¿Qué significa el sesgo cognitivo de Wolfgang Kohler? Que muchas veces el cerebro completa información con algo que no existe, ¿ya? Es difícil asociar una palabra a una figura, es como raro. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Trata de completar el sonido con la información. Entonces, este es un estudio científico y dice que en la gran mayoría, acá yo creo que como somos ágiles logramos romper el experimento, lo quiero creer así, pero la gran mayoría cuando evalúa esto, coloca que taquete es la figura puntiaguda y baluba es la figura redondeada. ¿Qué creen ustedes que tiene que ver eso con el sonido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién me ayuda? Por lo menos Baluba suena así como bubo, como burbujitas, ¿no? Eso es lo que tiende a verse redondeado ahí, ¿no? Muy bien, muchas gracias Pablo, muchas gracias. Entonces fíjense que el cerebro no contiene toda la información del universo, por lo tanto ocupan los sesgos cognitivos para poder cerrar esos niveles de información. Pero puede que no tenga ninguna relación. ¿Se fijan? Entonces acá el cerebro está diciendo, Baluba, tiene que ver con figuras quizás circulares, porque viene de bubble, justamente como decía Pablo. Y la otra dice taquete, porque el sonido es más grave, más golpeado, como más agresivo, por lo tanto lo terminan igualando de esa misma manera. Entonces yo les digo, ¿qué tiene que ver esto con los sesgos cognitivos? Porque en la realidad pasa lo mismo. En la realidad, muchas veces en las empresas se produce el bando de los ágiles y de los no ágiles, y eso pasa en casi todas las empresas. Entonces el cerebro, sin darle la oportunidad a las otras personas para conocerlas, dicen, no, es que en esa área están los ágiles y están los no ágiles. Y eso, que es una mentira o algo por el estilo, el cerebro ya lo cree como una realidad. Por lo tanto, cuando nosotros nos toca ir a interactuar contra los no ágiles, se generan algunas barreras involuntarias de resistencia al cambio. Y cuando yo voy a trabajar con los ágiles, ya no tengo esas barreras. Pero fíjense que eso es erróneo. El cerebro lo completó a propósito. Y así hay un montón de otros sesgos cognitivos. Imagínense, a lo mejor ustedes son un product owner. Vi a alguien acá y me acordé de un caso, y el product owner tiene que ir a conversar con un gerente más arriba. No, es que los gerentes, que siempre lo mismo, siempre ponen trabas, no, es que... Y el cerebro rápidamente completa la información y ya te predispone negativamente a ir a conversar con la gerencia. Y a lo mejor no es lo que corresponde. Entonces, ese sesgo cognitivo ya nos bloquea posibles resultados. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que yo quería hacer ejercicios muy sencillos como esto, y van a existir otros ejemplos más adelante que los quiero ir discutiendo con ustedes. Entonces, finalmente, los sesgos cognitivos, ¿qué significan? Al cerebro le falta información, y el cerebro es flojo, en el sentido de decir de que en vez de validar la información y hacer un esfuerzo por tratar de ver qué es lo que corresponde, lo complementa con información falsa. Y eso puede hacer que tomemos malas decisiones, que lideremos malos equipos, que construyamos malos productos. Entonces claramente empieza a bloquearse la agilidad. Entonces, ahora yo les digo, ¿cuáles son los efectos principales de los sesgos cognitivos? Y acá quiero empezar a preguntar. Voy a empezar a preguntar, así que atención. Lo primero, dice, los sesgos cognitivos nos cobijan en la zona de confort. Quiero preguntarle esta vez a Lucho Salazar, por favor. ¿Qué opinas tú respecto a esto, que los sesgos cognitivos nos cobijan en la zona de confort? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que evidentemente eso pasa. Muchas veces nos quedamos allí en lo que medio nos dice el cerebro y dice, sí, esto como que funciona, vamos por aquí, quedémonos aquí, ¿cierto? Sigamos cómodos. Perfecto, muy bien, muchas gracias Lucho. Y eso es, y los agilistas no estamos libres de esto, de hecho todo lo contrario. ¿Cuántas veces ha pasado que de repente alguien leyó algo de Design Thinking, por ejemplo, o le comentaron algo de Design Thinking y llega y lo aplica como tal y lo enseña como tal? Y de repente no colocamos un esfuerzo mayor en decir, ¿realmente esto funcionará en este concepto? ¿Tendré que aprender algo más? ¿Tendré que ponerlo primero a prueba, estresarlo y luego aplicarlo? Y el cerebro, ¿qué es lo que dice? No tienes tiempo.
¿Para qué lo vas a hacer? Vas a gastar tiempo, nadie te va a decir eso, nadie te lo está pidiendo. Tú eres el Agile Coach, tú eres el Scrum Master, tú eres voz importante dentro de la empresa, entonces la gente no sabe que tú no sabes, por lo tanto lo que tú digas te lo van a creer. Y esto que yo lo digo, créanme que pasa en las empresas, entonces empieza a generar realmente problemas, porque el que nosotros trabajemos con sesgos cognitivos en la cabeza hace que siempre estemos en la zona de confort, es decir, no, si con leer esto a la rápida ya más que suficiente. No, si con implementar una técnica por aquí y por allá suficiente. Luego los equipos lo trabajan. Pero realmente será el resultado que nosotros queremos asegurar. Y si nosotros somos líderes o coaches que tenemos que brindar con el ejemplo, ese es el ejemplo que queremos dar. No estamos desafiando nuestros propios sesgos cognitivos. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, ¿alguien quiere comentar algo antes de avanzar? Alexis, yo quisiera, recordé un chiste, es más un chiste, es el cuento de la hormiga y el elefante, ¿cierto? Y es que precisamente en una empresa de estas contratan a un consultor experto, ¿sí? Y le dicen, bueno, no, queremos que nos abres el elefante, pero esta persona era experto en hormigas. Y dijo, diablo, ¿yo qué hago ahora para aparentar saber sobre elefantes? Entonces, bueno, no, vamos con toda, dice el tipo. Y llega y empieza su charla. Bueno, los elefantes son unos animales muy, muy grandes que le tienen miedos a las hormigas. Ahora sí, hablemos de las hormigas. Y yo fue hablando de hormigas, pero dio la impresión de que sabía hablar de elefantes. Eso sí, pasa. Sí, esa analogía, Lucho, qué bueno que la comentaste porque pasa mucho en las empresas y yo trato de ser muy agnóstico en todo lo que yo enseño y en todo lo que implemento porque la agilidad para hacerse paso en el mundo muchas veces hizo algunas malas artimañas para poder hacerse famoso. De hecho, hay algunos trainers que lo dicen en sus entrenamientos, o de repente gerentes corporativos que dicen, la agilidad, la única manera que tenía para poder surgir era tirarle porquería a la cascada, que todo es malo, que todo aquí, que allá, entonces de esa manera las empresas dudan y se abren a la agilidad. Pero uno dice, oye, el sesgo cognitivo terrible, o sea, yo en vez de poder asentar esto como corresponde hacer el cambio, estoy desmereciendo algo para potenciar otra cosa y que ni siquiera a lo mejor la persona tiene la razón científica o empírica para decir realmente si funciona o no. Entonces, justamente como dice Lucho Salazar, sí, lo elefante, pero ya sigamos trabajando en el otro lado. Y la gente dice, le creo, continuemos. Peor todavía porque ese sesgo cognitivo bloqueó cualquier intento de aprendizaje. ¿Se fijan? Entonces, esa es la importancia de cómo aprender a identificar estos sesgos cognitivos, que hay muchos, y cómo trabajarlos, ¿ya? Otro tipo de efecto cognitivo, y acá yo le quiero preguntar vamos a preguntarle a Luis Nor, salió premiado. Otro efecto de los sesgos cognitivos es que nos inhibe para romper la inercia del cambio. ¿Qué crees que sucede acá, Luis Nor? Yo creo que igual cuando es como que ese tipo, me ha pasado esos escenarios donde muchas personas, a pesar de que hay cambios, a pesar de que hay esta transformación ágil, no quieren que esos cambios sucedan. Entonces están como bloqueados, están como inherentes a no percibir ese cambio porque están bloqueados aquí internamente. Entonces va asociado mucho a eso de que ellos simplemente dicen, ya, yo he trabajado así durante años, así que realmente me he sentido bien y realmente no le veo gran aporte. Entonces no se atreven a tomar la decisión, a impulsar el cambio y tampoco a abrir su mente, porque si realmente se internalizaran y lograran abrir su mente, sería mucho mejor lo que aportarían a donde estarían trabajando. Buenísimo, buenísimo. Alex, disculpa, eso no es Dígame. resistencia. Eso no es resistencia donde las personas de una u otra manera sienten ese temor, ese miedo a salir de su confort, lo que hablábamos en la anterior diapositiva. Sí. Y enfrentarse a algo nuevo, lo desconocido. Sí, así es, eso es, y yo aquí les traigo un caso a colación calentito, recién, desde la semana pasada, y es algo referente a agilidad, porque muchas veces que nosotros estamos en el mundo ágil, nosotros percibimos, las personas tradicionales no quieren cambiar,
Pero fíjense que acá yo les traigo otro caso diferente. Ya yo comencé a hacer un proceso de aprendizaje e inducción bastante largo para product owners dentro de una gran empresa, un gran banco. Y dentro de este grupo tengo varios senior managers y ellos ya han tenido experiencias con agilidad y tienen su sesgo cognitivo en base a malas experiencias de agilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La primera sesión fue de mucho choque, pero después terminamos así, pero apoteósicamente genial porque se logró abrir la mente. Pero ellos decían, no, es que sabes que esta agilidad, no, esta cuestión no funciona, porque según mi experiencia se ha aplicado así y no resulta. Entonces, no. No es que lo que tú me dices del product owner, no es que esto no es así, porque en base a mi experiencia es que esto no va a resultar. Entonces, imagínense en un gran grupo, los senior managers diciendo eso, que esperan para todos los demás que estaban ahí como equipo. O sea, ya está cerrando cualquier posibilidad al cambio. O sea, está frenando, o sea, la inercia es demasiado grande. Y acá fíjense que es un caso de agilidad. Ni siquiera un caso tradicional. O sea, están diciendo, no, es que la agilidad no funciona por mis experiencias, entonces acá esto no va a servir. Entonces, eso es un sesgo cognitivo. Es un sesgo cognitivo de decir, mis experiencias son únicas, universales, y si me ocurrió a mí, a todos los demás le ocurre, y tiene que ser así. O sea, es un pensamiento súper egoísta, ¿se fijan? ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? ¿O se abrió un micrófono? ¿No? Creo que se abrió un micrófono. Sí, se abrió un micrófono. Vale. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre acá. Esto para no demonizar los métodos de trabajo, porque muchas veces hay agilistas que dicen, no, es que la agilidad es lo más, tradicionales no quieren cambiar. Ya que le estoy dando un caso contrario de personas que han estado trabajando con agilidad y dicen, no, es que no funciona. Entonces, claro, empezamos a hacer una conversación y nos dimos cuenta que el modelo está mal implementado, pero ellos creyeron que esto ya es así universal en todas las empresas. Entonces hay que hacer todo un trabajo de cómo estos sesgos cognitivos identificarlos en creencias limitantes y luego transformarlas en creencias potenciadoras. Entonces todo un trabajo mental, donde aquí nos sirve de, hagamos una estructura liberadora, pasémoslos bien, o traigamos Lego, o implementamos un taller de algo, o implementamos Scrum o lo que sea, porque eso no va a funcionar, porque eso es el cómo. En cambio, acá nosotros estamos trabajando en qué es lo que está ocurriendo a nivel mental. Entonces eso requiere un esfuerzo mucho mayor para poder vencer ese tipo de sesgo cognitivo. Así que les traigo fresquito también ese caso. Y acá le quiero preguntar a ya le pregunté también a Pablo, también opinó. Vamos a preguntarle a Lina. Lina, ¿qué opinas tú sobre eso que aparece ahí? Los sesgos cognitivos inhiben cualquier intento de agilidad individual o empresarial. ¿Qué opinas? ¿Está Lina? ¿No? ¿Alguien me ayuda ahí del backstage, ahí de producción? ¿Está Lina? No está Lina, Alexis. No. Oh, vale. Entonces vamos a preguntarle a Laura, porque vi a Laura que estaba conectada al principio. Hola. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un placer escucharte. Gracias. Y acá creo que los sesgos cognitivos en este caso, que es bastante amplio, ¿no? Inhibe cualquier intento de agilidad individual o empresarial, inhiben cualquier intento de cambio, ¿no? En donde sea. Que lo veo reflejado más en esa un poco en lo que decía Orwell, ¿no? En esa resistencia a cambiar, más allá a nivel, ya sea cambiar la persona o cambiar en su postura frente a la empresa o en su forma de ser, o en la forma de acompañar el cambio. Muy bien, muchas gracias Laura, y es lo correcto. ¿Qué es lo que ocurre acá en las empresas? Hoy en día como que todo se está transformando blanco y negro, o eres ágil o eres tradicional. Y yo me trato de ir un poco más atrás porque primero somos personas, y las personas tenemos sesgos cognitivos y creencias, por lo tanto da lo mismo con el método de trabajo que nosotros utilicemos. Si tenemos estos sesgos,
tal como lo dijiste tú perfecto, va a tratar de inhibir cualquier cambio que queramos hacer. Da lo mismo si queremos dar un feedback, si queremos dar un reconocimiento, si tenemos que comentar algo negativo, si tenemos que dar una instrucción, si tenemos que pararnos frente a un auditorio, para cualquier cosa, da lo mismo con cualquier entorno de trabajo que estemos trabajando. Si estos sesgos cognitivos son más fuertes que uno, nos estamos perdiendo mucho aprendizaje dentro de las empresas. Entonces, creemos cualquier cosa y nuestro cerebro complementa cualquier cosa, entonces ya nos empieza a frenar. Entonces, es ahí donde muchas veces nosotros, los Agile Coaches o las personas que guían procesos de cambio organizacional, a veces cometemos el error de decir, no, yo ya sé qué hay que hacer. El roadmap, hablo primero con gerente general, luego hago un assessment, luego hago la evaluación, empezamos a trabajar e implementar. Pero en ningún momento nos detenemos a pensar cómo interactuamos uno a uno con la mente de las personas, cómo habilitarlas para luego colocar todo el cómo. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces la gerencia no quiere ver eso, quiere ver el cómo, porque eso es lo brillante, eso es lo bonito, los POSIT, los marcos de trabajo, el Jira, etcétera, etcétera. Pero realmente eso se cae si es que no trabajamos esto a nivel individual, ¿se fijan? Música para mis oídos, lo que estás diciendo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces es acá donde yo les quiero dar un tip que lo ocupo yo mucho en mis procesos de implementación. Cuando me dicen, sí, es que esto hay que implementarlo en 2, 3 meses, etcétera, bla, 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 y yo le digo, mira, si no trabajamos esta cantidad de meses en cómo desbloquear algunas habilidades y talentos de las personas a nivel mental, tu transformación se puede ver atrasada en 3 meses. Y ellos te dicen, no, da lo mismo 3 meses. No, no da lo mismo, porque ¿cuánto te cuesta 3 meses de transformación? $100,000, $500,000, $1,000,000. Ah, entonces, ¿quieres realmente perder eso? ¿O tomamos un poco de tiempo para hacer estos trabajos y luego avanzar? Porque ¿qué es lo que pasa? También uno tiene que empezar a aprender a ocupar programación neurolingüística, que es difícil, pero aprender a hablar en el lenguaje de la persona con la cual yo estoy conversando. Muchas veces los managers no están ni ahí con esta parte de los sesgos cognitivos, pero si tú les logras transferir que con esto pueden perder mucho dinero, tiempo, calidad, time to market, créanme que cambia el asunto, ¿se fijan? Entonces ahí es donde es importante cómo aprender a modelar también esos mismos elementos. Entonces, conozcamos un par de sesgos cognitivos. Les dije que habían más de 200, ¿ya? Y de hecho les mentiría si yo les digo que los manejo los 200, imposible, ¿ya? Entonces acá les traje una recopilación de los que son más importantes y que generan mucho daño, y les quiero ir preguntando. Fíjense que el primero dice descuento hiperbólico. Y ustedes dirán, ¿what? ¿Qué es lo que es esto? Entonces yo les voy a preguntar, ni siquiera preguntar, le voy a pedir ayuda a alguien de la audiencia sudamericana para que me ayude leyendo la definición, y luego yo les voy ayudando. Entonces, por ejemplo, Juan Carlos, ¿me podrías ayudar, por favor, leyendo la descripción de descuento hiperbólico? Oye, cada dos recompensas similares, las personas muestran mayor preferencia por aquellas que llegue más pronto que por una posterior. La tendencia se incrementará conforme ambos beneficios estén más cerca del presente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, por ayudarme. Y acá yo les comento qué significa este sesgo de descuento hiperbólico. Los managers tienen muy arraigado esto y no saben, o sea, no lo tienen identificado, pero lo trabajan mucho. ¿Cuántas veces yo creo que le ha pasado a ustedes en las organizaciones? Y justamente lo que estábamos conversando también con Laura, de que a veces los managers no dan tiempo o no aprueban proyectos de mejoramiento a nivel de cultura, o de cambio de sesgo, o de temas de resistencia al cambio, o temas asociados a temas blandos, porque te dicen, ya, pero es que eso, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo mido? Es a muy largo plazo. Entonces, ¿dónde está la recompensa de eso? No a mucho tiempo, no hay tiempo para. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Terminan aprobando todos los proyectos que son a corto plazo, que dan resultado o rentabilidad. Entonces, eso es muy malo, porque finalmente hace que la empresa se devuelva de un management 3.0 un management 2.0, una empresa cortoplacista, donde me da lo mismo los proyectos a largo plazo de estructura empresarial, sino lo único lo que yo quiero es ver resultados ahora, a corto plazo. Y eso es pan para hoy día, hambre para mañana. Y esto le pasa a muchos agilistas también. ¿Cuántas veces ocurre de,
no, trabajemos en el sprint tras sprint, yo te voy dando los resultados rápido. Pero ¿y realmente tenemos esa visión de cómo va a ir evolucionando correctamente el producto? Muchas veces cuando los managers se quejan y no quieren cambiar la pista arquitectónica, no, es que es mucho dinero, dejémoslo así, y siguen montando más productos con más sprint arriba y la arquitectura no da abasto y luego tienes un problema de performance gigante. Y justamente pasa por este descuento hiperbólico, porque hay muchos managers que tienen este sesgo de decir, todos los proyectos que son grandes a largo plazo, no le voy a dar el beneficio, los rechazo, voy a aprobar solo los proyectos que son a corto plazo. Y esto es lo que le pasa a las antiguas áreas de gestión de la demanda, lo que les pasa al área de las PMO. Tienen un embudo que reciben un montón de proyectos y tienen este filtro, ¿qué apruebo, qué rechazo? Voy a aprobar todos los proyectos que son económicos, que me dan rentabilidad a corto plazo, y todo lo demás que sea cualitativo y que no pueda demostrar, entre comillas, porque está mal demostrado, no lo aprobamos. Entonces, por eso es que luego hay problemas de clima, problemas de cultura, la evaluación de desempeño tradicional no se enfoca hacia la agilidad, los nuevos perfiles de agilidad no se enfocan a los antiguos perfiles de recursos humanos, y así es como todo está descalzado. Justamente por este problema del sesgo cognitivo del descuento hiperbólico. Pero preferir lo que me da ahora algo tangible y todo lo que puede ser más adelante, que a lo mejor la recompensa puede ser mayor, pero no, es que como es desconocido, prefiero que otro lo tome. Esto pasa mucho con los gobiernos, ¿ya? No me voy a meter tanto en la parte política, pero llega un gobierno, hace algo, y luego el otro llega, lo destruye. Llega, hace algo, el otro lo destruye. Y así constantemente, y nunca se ponen de acuerdo. Por eso es que a nivel de Sudamérica nos cuesta también tanto evolucionar de manera cognitiva, en vez de que se pongan de acuerdo y ya, ¿qué es lo que vamos a desarrollar como ADN, estructura a largo plazo? Y vamos desarrollando constantemente porque el beneficio va a ser mucho mayor. Y eso pasa por justamente sesgo de descuento hiperbólico, ¿ya? Esto es algo súper técnico, pero se lo estoy dando con ejemplos para que todos lo podamos conocer. Necesito que alguien me ayude leyendo. Sebastián ha salido el premiado. Por favor, ayúdame leyendo la descripción del sesgo cognitivo del efecto bandwagon. Ok. Probabilidad de que una persona adopte una creencia o conducta es directamente proporcional a cuantos otros ya la tengan, lo que significa que existe una tendencia psicológica a seguir o imitar las acciones y pensamientos de los demás. Perfecto, buenísimo, muy bien, muchas gracias. Y ahí vayan observando y traduciendo lo que aparecen ahí en los globitos de estos animalitos, porque de repente este animalito, no sé si un capibara, un castor, un pudú, no sé qué es lo que es, pero de repente dice, me gustaría hacerle una pregunta al líder, si es que sobre esta movida que estamos haciendo. Y alguien más abajo le dice, cállate, maldita sea, tú solo tienes que seguir a la tropa. Y este sesgo cognitivo de efecto bandwagon es también dañino. ¿Por qué? Y pasa mucho en agilidad. De repente estamos trabajando de manera tradicional, con sus bemoles, con todos los problemas que haya, con todas las potencialidades y virtudes también, y de repente a alguien se le prende la ampollita y dice, hay que utilizar Scrum, y Scrum para todo. Traigamos al máximo experto de no sé dónde, nos da una charla, nos empieza a implementar, y luego empieza este efecto de rebaño, de que todos nos tenemos que ir para allá. Y de repente alguien empieza a cuestionarse de, oye, pero ¿y realmente lo que nos sirve aplicarlo ahora? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos realmente los habilitantes para poder montar Scrum? No, tú cállate, no importa, si hay que darle porque él lo dijo y hay que seguir nomás para adelante. Y después de seguir errores, no importa, hay que darle porque esto se soluciona y todos vamos para adelante, para adelante, para adelante. Entonces finalmente el sesgo cognitivo de la manada, donde perdemos constantemente nuestro pensamiento crítico. Lo hacemos porque alguien lo dijo y porque todos lo están haciendo. Y si de repente yo me paro y digo, no, pues que no debería ser así, o cuestionémonos un poco si lo estamos haciendo bien, nosotros vamos a ser la oveja negra. No, es que tú eres el conflictivo, es que tú estás atornillando al revés. Pero se fijan que este es un sesgo cognitivo poderoso y que genera mucho daño a la organización. Esto finalmente va con el status quo. No es que estos informes los podemos cambiar, no, es que siempre se ha hecho así. Oye, es que el famoso RP siempre se ha hecho así. No, es que la evaluación de desempeño siempre se ha hecho así. Tienes que seguir ejecutándolo así. Dale nomás. Y sabemos que está mal o hay mudas, desperdicios organizacionales, hay que seguirlo haciendo igual. Entonces ahí donde nosotros, los agilistas, que se supone que nosotros tenemos que encarnar el persona, interacciones por sobre proceso y herramienta, deberíamos ser los principales en cómo cuestionar esto y cómo hacer de que la gente no siga instrucciones solo por seguirlas,
sino como que le encuentro el verdadero valor agregado del por qué hay que cambiar. Cuando uno hace eso, la resistencia al cambio baja al tiro. Pero claro, ¿qué le ocurre a las organizaciones? No tenemos tiempo para eso. Entonces hay que hacerlo porque lo dijo el manager. Todos para allá. Al final, claro, terminan pensando que están haciendo agilidad para el término del día. Ya sigamos con lo que continuamos nomás. De hecho, les comento, en una gran empresa, no puedo revelar los nombres porque esto ya es más complejo, pero hay una organización grande que se trabaja con agilidad durante la semana, etcétera, etcétera, y de repente los managers luego dicen, ya, listo, terminó, suficiente agilidad, ya jugaron mucho, ya se divirtieron, ahora sigamos trabajando en lo que corresponde, y vuelven a su entorno tradicional. Entonces ahí ustedes se van dando cuenta, esos mensajes debilitan finalmente toda la organización. Creo que alguien tenía una pregunta en el chat, ¿no? Sí, Luis Nor tiene una pregunta. Vamos, pregunta, por favor. Es que este riesgo cognitivo que tú comentas siempre son los del Olimpo, porque cuando ellos viene una persona y dice, ya, este tío me va a transformar mi empresa, este tío va a hacer que la agilidad realmente sea, pero resulta ser que esa persona no era lo que esperaba y los resultados, como ellos quieren siempre tener resultados a corto plazo, obviamente nunca esperan ese tiempo. Entonces, a raíz de eso se aparecería este efecto, ¿cierto? Cognitivo, cuando no te da alguien resultados que la persona quiere, tomando en cuenta que la agilidad debería ser rápida y debería ser eficaz en un corto tiempo. Se da en esa dimensión, pero en muchas más. Yo, por ejemplo, Luis Nor, yo te conozco, y tú, por ejemplo, eres sequísimo en el mundo del Agile Testing. Por lo tanto, por ejemplo, a ti también te puede ocurrir este sesgo cognitivo. Imagínate que tú entras a otra empresa contratado como experto de Agile Testing. Entonces, tú vas a ir a esta empresa y tu manager te va a decir, tienes que implementar Agile Testing en este nuevo equipo. Y tú vas a ir, ya chicos, hay que hacer esto, lo otro, bla, bla, bla. Y te vas a ver tan seguro de ti mismo que el resto te va a proyectar de esa manera y te va a creer. Y sin preguntar ni cuestionar, van a empezar a copiar como monos lo que tú le estás diciendo. Y ahí donde realmente hubo algún análisis de todos tienen las competencias para hacerlo, para desarrollarlo, todos tienen la herramienta, el tiempo, lo implemento para todos por igual y todo rápido en 2 semanas, o algunos lo van a hacer en un par de días, otros en un par de meses, de manera progresiva, sigan, porque siempre está el apuro de que hay que hacerlo y créanle al líder y da lo mismo si está bueno o no. Entonces nadie está libre de esto, pero ocurre mucho a nivel de gerencia, porque como el gerente es el que tiene mayor nivel de alcance dentro de la organización, entonces es mucho más fácil verlo. Y fíjense que en este caso nos puede pasar a cualquiera. De hecho, yo mismo a mí me invitan a hacer procesos de cambio dentro de las organizaciones y muchas veces no me cuestionan nada de lo que hay que hacer. Y yo les digo, no, pero ustedes rebátanme, díganme que si esto va a funcionar, quiero escucharlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y todos se quedan, no, te creo. No, pero es que no puede ser así. Te seguimos, Alexis. Alexis con la flauta ahí y la gente... Claro. Claro, entonces cae como el flautista de Hamelin. Entonces esa es la idea, cómo tratar de romper esto, porque las personas están muy acostumbradas a seguir esto porque sí, y ¿saben por qué? Porque recuerden que el cerebro es flojo y trata de resguardarse y sobrevivir. Por lo tanto, si es que hay un error, no es que el líder dijo, yo me lavo la responsabilidad y yo quedo limpio. Pero es que, ¿y qué estamos esperando en Management 3.0? Que todos seamos autoorganizados, que propósito evolutivo, que todo es compartido. ¿Ya dónde queda eso? Pura teoría, ¿se fijan? Por eso es que es importante que da lo mismo la posición cuando nosotros estemos, cuando hay que implementar algo, hay que tratar de romper este sesgo cognitivo, ¿ya? Acá le voy a preguntar a otra persona, ¿ya? Meilink, ¿me ayudas por favor leyendo la descripción del síndrome o del sesgo cognitivo de Dunning-Kruger? Claro que sí. Dice, es la tendencia de los individuos incompetentes a sobreestimar su propia habilidad y de los individuos altamente competentes a sobreestimar la habilidad de otros individuos. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Meilín. Y este sesgo cognitivo está demasiado presente en las organizaciones, es el más común, el que más uno escucha, pero por lo general te cuentan solo la primera mitad, el de que los individuos incompetentes a sobreestimar su propia habilidad. Esto significa el que nada sabe, nada teme. Eso significa, no, hay que implementar agilidad, sí, tienes que hacer esto, darle la vuelta a los paneles, bla, 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 bla. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? No, pero es que tú te expliqué, dale nomás, yo soy el que te estoy comentando nomás, entonces yo finalmente no tengo idea dónde estoy parado, pero tengo un nivel de confianza increíble
que hago y simulo que la gente me siga. Y eso pasa mucho. Entonces, por eso muchas veces hay roles o personas incompetentes en cargos estratégicos, y por eso muchas veces no funcionan las cosas, porque terminan creando como esta atmósfera de que como que están inspirando mucha confianza, pero realmente no tienen nada de experiencia o nada de solidez para el cargo, y queda literalmente la crema en las implementaciones. ¿Eso qué significa? Como aparece acá en el gráfico, tiene nula experiencia, pero alta confianza. Entonces, vamos, avancemos nomás, total, en el camino se arregla la carga, la otra área se encarga, para eso está el otro manager, vamos, avancemos, echando a perder se aprende. Hay alguien que por ahí constantemente dice que estoy en contra de eso. Vamos, que vaya pasando constantemente cualquier cosa, total, como estamos en agilidad, fallar está permitido todo el rato. Y eso como que ya pasó de moda hace bastante rato. Por algo uno genera ensayo, error, aprendizaje, pero de manera muy controlada y mitigada, porque uno no puede estar haciendo que todo falle y caiga constantemente, sino al final ahí es donde todo se pierde. Y por otro lado, este sesgo cognitivo de Dunning-Kruger tiene una segunda pata que no siempre se cuenta, que los individuos altamente competentes se sobreestiman. Y yo creo que a más de alguno de ustedes les debe pasar, no es necesario que se revelen, pero, por ejemplo, muchas veces pasa que mientras uno más estudia, mientras uno más implementa, mientras más uno se cultiva, uno dice, no sé nada, maldición, y uno empieza a dudar de sus propias capacidades. Y uno empieza a ver a las otras personas incompetentes, oye, no es que esa persona sabe más que mí, porque tiene más confianza que yo. El otro tiene más confianza, menos experiencia. Yo tengo mucha experiencia, pero poca confianza. Entonces, eso ocurre mucho dentro de la organización. Entonces, ¿dónde están los líderes ágiles? ¿Dónde están los managers para tomar a estas personas que saben mucho, pero tienen baja confianza? ¿Cómo hago para potenciarles la confianza? Incrementa todo dentro de la empresa. Pero finalmente, justos por pecadores. No, es que esa persona no habla, introvertido, no, él es el malo de la película. Y el otro que habla está por los codos y levanta los brazos y bla, 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 y mete mucho ruido. Sí, él es el competente y él no está haciendo nada. Ocurre mucho entre la empresa y eso genera desigualdad, roce, inquietud, ya no quiero trabajar con las otras personas, me cambio de empresa. Entonces fíjense cómo este sesgo cognitivo te impacta demasiado en las organizaciones. ¿Ya? Quiero que alguien me ayude leyendo aquí. Ya le he preguntado a varias personas. Andrea, por favor, ¿me puedes ayudar leyendo la descripción de este sesgo cognitivo? ¿Está Andrea? ¿Andrea o Andreina? Andrea, y luego vamos a pasar a Andreina. Andrea primero. Bueno, ya que hablé, rayos. Vamos, vamos. Ahora no tengo ninguna. Vamos, Andrea, por favor. Yo creo que Andreina. Me dijiste que Andreina no hable, yo me quedo callada, yo hago caso. No, yo creo que Andreina ya se ganó la voz. Ya, vamos. Andreina, Ya, pues. vamos, Andreina. Después seguimos con Andrea. Vamos, Andreina. Vale, pues. Cuando los experimentadores tienden a creer, certificar y publicar datos que concuerdan con sus expectativas de experimento y a infravalorar las ponderaciones de datos. Se muteó. Sí. Andreina, te muteaste. Eso. Equipo de producción, ayuda a desmutear ahí a Andreina, por favor. Sí, ahora está tomando un micrófono. No, es que me entró una llamada y ya tranqué eso, estoy en el teléfono. Vale. ¿Por dónde me quedé? Y a infravalorar las ponderaciones de datos que aparezcan estar en conflicto con sus expectativas. Eso, buenísimo. Muchas gracias, Andreina. ¿Qué significa este sesgo cognitivo del experimentador? Y uno dice, ¿pero qué tiene de malo? Si los agilistas estamos muy acostumbrados a experimentar. Sí, claro, pero no a experimentar sesgadamente. Muchas veces hay que construir un nuevo producto, ya hacemos un design thinking, un design sprint, un inception deck, un lean inception, un montón de cosas, la cacha de la espada, y generamos un experimento, lo prototipamos y ya, perfecto, esto es lo que va a funcionar. Pero a lo mejor no lo hicimos como corresponde, a lo mejor no encuestamos a toda la población, a lo mejor no lo hicimos de manera robusta, solo una pequeña muestra que no es representativa, pero nosotros creemos fehacientemente que ya hicimos este prototipo, sí tiene que funcionar. Y de repente otra área, otro manager, no por ser pesado, no por ser antipático, te puede decir, no, es que eso no es lo correcto porque tú tienes que validar a todo el segmento, no solo a un 1% del segmento. Y ahí el experimentador dice, no, es que yo ya lo probé, esto funciona, tú estás mal, tú estás obsoleto. Y finalmente eso también es un sesgo cognitivo,
Y finalmente eso está oculto mucho dentro de los procesos de experimentación. De hecho, las empresas no destinan mucho tiempo a las personas para que experimenten como corresponde. De hecho, cuando yo trabajé en el ex BVA, aquí en Chile, nosotros inventamos un modelo que se llamaba 963, ya que luego se fue adaptando mucho. Pero eran 9 semanas de experimentación, 6 semanas de prototipado y luego 3 semanas continuas de iteración. Entonces, claro, ese modelo decía, te voy a dar bastante tiempo a experimentar, a hacer las cosas lógicas, a certificar, a publicar, a trabajar mucho para que uno esté bien seguro, transformar la incertidumbre en certidumbre, y luego te pones a trabajar. Hoy en día las empresas ocurren, no, de moda, hagamos un prototipado, un diseño no sé cuánto, un lean no sé cuánto, ya lo mostramos, sí, fuimos ágiles, generamos experimentos, ahora desarrollalo a escala. Y de repente no estaba correctamente validado como corresponde, y ahí ya empiezan los problemas y las pérdidas. ¿Se fija? Entonces eso también es importante detectarlo como sesgo cognitivo. Yo ya sé que estamos alcanzando aproximadamente la hora, me queda muy poquito para terminar. Luego está el sesgo cognitivo de la deformación profesional, y esto yo se los voy a ir explicando directamente en honor al tiempo. Este sesgo está muy presente, de hecho, yo estoy de manera oculta, como ninja, como en varios grupos y en distintas asociaciones, y de repente es terrible ver y es difícil interactuar cuando muchas veces uno dice, no, es que yo soy ingeniero, por lo tanto yo tengo más peso que los otros profesionales a la hora de decidir, porque mi campo es más grande. O yo, como soy psicólogo, psicóloga, yo sí conozco esto más que ustedes, por lo tanto mi voto pesa más. O yo, que soy el fundador casi de Kanban, o he implementado Kanban hace mucho tiempo atrás, esto es mi punto, y esto es mucho más válido que cualquier otro punto que diga otra persona. Entonces esto ocurre mucho a nivel de sesgo cognitivo, que dentro de las empresas nos decimos ágiles, pero dentro de la conversación de pasillo, lo que uno escucha, todavía están estas conversaciones de que ellos son psicólogos, déjalo. No, es que ellos son ingenieros, ellos no van a entender así, son duros. No, es que este de aquí, este de allá. Entonces se colocan como las profesiones para decir, no, es que esta persona no va a entender, mejor déjalo que diga lo que quiera. Y eso es pésimo, pésimo. Si finalmente estamos hablando Management 3.0, la alineación, todos por igual, valores compartidos, y créanme que esto continúa. ¿Se fijan? Entonces también es un sesgo que hay que entrar a romper. Y luego, el sesgo cognitivo del poder corrupto, y este es uno de los que más me gustan, ¿ya? No sé si ustedes han visto la película El Experimento, que es de la cárcel de Stanford, ¿ya? Si no lo han visto, véanlo, es demasiado bueno. ¿Y esto qué significa? De que las personas nos imbuyen de cierto poder ficticio y el cerebro se transforma, ¿ya? En este experimento de Stanford, para no ser tan spoilero, ¿ya? Se colocó que un grupo y se iban a pasar como que iban a ser los presos, y el otro grupo como que iban a ser los policías o las personas que iban a imponer el orden. Entonces como que las personas se creyeron tanto eso que distorsionaron la realidad, no, dejaron de pensar que esto era un experimento, un juego, y empezaron a hacerlo como si fuera la vida real, y empezaron a ocurrir un montón de agresiones, brutalidades, violaciones de derechos humanos, un montón de elementos de ese estilo, ¿se fijan? Lo mismo pasa en las empresas. De repente un manager imbuye de un poder a un agile coach, y él es el intocable, es el semidios, el que tiene que decir esto como corresponde, y esa persona como que se cree el cuento, y va por un lado por el otro, y destajando a diestra y siniestra realidades de otras personas. No, es que eso no corresponde, es que esto tiene que ser así, no, es que este punto no es así, no corresponde. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Un poder corrupto. O sea, finalmente en agilidad no hay cargos, sino roles, pero hasta por ahí no más, porque finalmente con este sesgo cognitivo se empiezan a potenciar tanto algunas figuras como que empiezan a ser ley. Y yo creo que ustedes conocen este dicho de nadie es profeta en su propia tierra. De repente uno dentro de la empresa, uno sabe qué es lo que hay que hacer, cuáles son los dolores, nadie te escucha. Pero chuta, viene alguien de afuera, le asignan este poder, ya, y él hace y deshace. Y de repente repite lo mismo que nosotros decimos, sesgo cognitivo. Por lo tanto, ¿eso que genera? Fracciona la confianza. Al fraccionar la confianza, ya no vamos a trabajar igual como igual, ya no te veo como líder, tú ya no me ves como parte del equipo, y ahí la agilidad después ya es de libro, nada más que de libro, ¿se fijan? Entonces es importante poder detectar estos sesgos cognitivos. Y está el último sesgo cognitivo que les traje a colación, que es la negatividad. ¿Y qué significa esto? Esto está demasiado presente en las empresas y sobre todo en las redes sociales. Por ejemplo, yo no ocupo Twitter por esto mismo, ¿ya? Porque la negatividad
tiene mucha más fuerza que la positividad. ¿Qué significa esto? Curiosamente, el cerebro se ve más atraído por lo negativo que lo positivo. Entonces, ¿cuántas veces pasa que en una organización hay mucha gente que está haciendo muchas cosas positivas que funcionan, pasan sin pena ni gloria, pero de repente alguien se equivocó? Oye, no, mira, ese se equivocó, mira, ese Scrum Master no sabe dónde está parado, mira, ese manager dejó la embarrada y se fueron todos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las empresas se tiende a magnificar mucho ese negativismo y de repente las cosas positivas se ven opacadas. Entonces, los que trabajan en agilidad tienen que hacer un trabajo bastante fuerte acá en este sentido, porque de forma natural y biológica el cerebro le gusta más lo negativo. Entonces nosotros, ¿cómo vamos incorporando mecanismos para que tratar de vencer eso? Y cosa que así la cultura se vaya potenciando de muchos elementos positivos y así vayamos avanzando como corresponde. No que nos vayamos quedando siempre con lo negativo, con lo que no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, alguien me dijo en el chat el nombre de la película del sesgo corrupto, porfa. La vamos a colocar acá en el mismo, en la misma, déjeme proyectarlo, me demoro muy poquito. Película, el experimento. Experimento, así es. La película del 2019, vean esa, la del 2019, es muy buena y tiene que ver justamente con este mismo elemento. Véanla, es demasiado buena y explica finalmente este sesgo cognitivo del poder corrupto, ¿ya? Así que ahí está, ¿ya? Buenísimo. Entonces, nos quedan muy poquitas láminas para terminar, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos liberamos de estos sesgos cognitivos? Hay muchas formas de poder resolverlo, pero acá yo no les traigo nada como de libro de un método X, el método Y, etcétera, etcétera, porque va mucho más allá. Para poder romper sesgos cognitivos, primero necesitamos migrar de creencias limitantes a potenciadoras. ¿Esto qué significa? Necesito aprender a identificar qué es una creencia limitante y cómo llevarlo a ser una creencia potenciadora. Además, para cualquier proceso de cambio eficiente, tengo que identificar una figura de poder, sí o sí, y que sea validada a quien admirar y acercarse. Por ejemplo, yo tengo 2 niños pequeños, cuando le enseñé a lavarse los dientes, si es que yo no estaría validado entre ellos, y si es que yo no fuese una figura de poder a quien me admiren, yo les enseño lo que me enseñen, nunca me van a tomar en cuenta. ¿Se fijan? Y los niños crecen así de esa manera, emulando y adquiriendo cambios. Y luego en las empresas pasa lo mismo. Lo que pasa es que nos olvidamos. Cuando nos queremos introducir un cambio, yo tengo que ver a alguien que le funcionó y además yo lo admiro y me puedo acercar y me puedo ayudar. Entonces, una manera muy fácil de ir introduciendo cambios. Pero la empresa, ¿qué es lo que hacemos? No, es que hay que hacerlo porque sí. ¿Pero y por qué hay que cambiar? No, es que no hay tiempo, dale nomás. Y más encima muchas veces nos desacreditamos entre nosotros mismos. Claramente el cambio luego no es sostenible. Y lo último, sí o sí, y esto es complejo de aceptarlo, sí o sí hay que pedir ayuda para identificar y tratar los autosaboteadores internos. La figura del coach o del mentor va siendo cada vez más clave. Muchas veces pensamos que un coach o un mentor es, te traigo Scrum, Kanban, TDD, ATDD, BDD, HDD y un montón de técnicas, y es mucho más que eso. O sea, cómo nos ayuda realmente a sacar nuestras trancas emocionales. Y eso va a ayudar que cualquier método que utilicemos va a ser bueno. Entonces, como que hay como que irle tomando como el peso a que el Agile Coach o estas figuras ágiles no se queden solo en el cómo, sino también en esta parte interpersonal, ¿ya? Así que, atención, querido equipo, nos vamos a ir a un concurso sorpresa. Concurso sorpresa. Así que acá, Iris, yo necesito que hagas un pequeño relleno. Oh, lo dije en vivo, Sí, no, no, pequeño relleno. sí, dele nomás, yo aquí relleno. No, en realidad no voy a rellenar yo. Eso, vamos dale. a conversar, vamos a abrir micrófono, me gustaría escuchar sus opiniones, qué aprendieron, qué les pareció esta charla, sabían de los sesgos cognitivos, lo viven en las organizaciones, me gustaría que pudiéramos conversar un poco, o sea, hay muchas cosas que a mí se me perdieron en lo personal y también en las organizaciones, con respecto a lo que hablaba hoy día Alexis. Si alguno quisiera compartir una experiencia con respecto al tema de hoy. El que diga que en su organización no lo han vivido, yo quisiera conocer esa organización. Yo también. Sí. Yo también. Sebastián dice, súper bien y totalmente relacionado con el día a día. Sí. Yo quería bueno, comentar... a mí también perdón, dale Luis, no, habla. Lo que pasa es que
lo que saco de todo esto es que sabía que o sea, pasan en todas las empresas, pero ahora con lo que están ustedes conversando y la charla que estamos haciendo, ahora puedo identificar los tipos de sesgo que tenemos, y entonces eso por lo menos te abre una perspectiva de, ya entiendo por qué esta persona es tan cerrada, ya entiendo por qué, ya uno identifica la causa o el origen del por qué la persona es así, porque lo que pasa es que hoy en día sucede todo esto, pero nosotros estamos tan automáticos que simplemente seguimos trabajando, pero no decimos, oye, pero ¿por qué siempre que voy a hablar con esta persona es negativa? Entonces ya uno por lo menos podría ya internalizar nuevas técnicas para tratar de abordarlo de otra forma y lograr objetivos en común para que todo sea una buena práctica orientada a la agilidad. Entonces eso fue lo que pillé más o menos acá en esto, que me gustó bastante y hice mis apuntes. Buenísimo. Súper. Buenísimo. Muchas Albert gracias. dice acá, muy buena de verdad, son cosas que se viven a diario, pero es muy bueno de verlo de esta manera en el mundo ágil. Gracias, Albert. Buenísimo, muchas gracias. Ay, gracias Iris por este tiempo. Yo no quiero alargarles más la jornada, ¿ya? Así que les quiero revelar acá la sorpresa. De seguro tenemos muchas más cosas que conversar y justamente por eso quise forjar esta charla en base a las cosas que están ocurriendo hoy en día en agilidad. Porque muchas veces se acostumbra a que, claro, toda la parte tradicional es mala y la parte ágil pasa lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, yo les voy a revelar aquí cuál es el concurso sorpresa. Y acá yo ya tengo a las personas que colocaron sus datos en el formulario, porque cada una de estas personas va a participar por el siguiente regalo, y es un regalo, ¿ya? Naturalmente, como yo soy dueño del centro Taurus Galaxy, que es un centro certificador que representa Scrum Manager, una de las 3 casas certificadoras más grandes en el mundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lanzar solo un disparo del sorteo, y él o la ganadora va a tener la opción de luego contactarse con mi equipo por interno para que escoja una de todas estas certificaciones que aparecen acá para que pueda participar de manera gratuita, 100% financiada, de manera asincrónica. ¿Qué significa esto? Es que, imagínense, acá yo estoy leyendo, por ejemplo, OKR's Leadership, una certificación que tiene un microlearning de 18 horas de duración, tiene más de 22 tipos de videos, 9 lecciones, 75 PDAs, tiene la simuladora y, por ejemplo, además, el derecho para rendir el examen internacional. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que les estoy regalando? El derecho a que ustedes se inscriban en una certificación internacional y si aprueban el examen, obtienen la certificación de manera sincrónica. Así que luego ustedes eligen luego por interno, la persona que gane, elige por interno dentro de lo que aparece acá, ¿ya? Entonces... Alexis, una sola consulta. La persona que gana, ¿cómo se contacta contigo de forma posterior? Tiene que llamar al 911. Sí. No. Acá, ¿Dejamos el contacto a través de nosotros? Sí, ¿Puede ser? sí, así es. Luis Nor dice, por fiestas patrias en Chile mínimo 3 personas. No, una sola por esta vez, ¿ya? Porque todo esto tiene costos asociados con España, etcétera. Por esta vez una, ¿ya? Pero si me invitan a más charla, en una de esas podemos hacer algo diferente, ¿ya? Ya, dejé mi correo en el chat para él o la ganadora para que se contacte a través de mi correo y yo ahí los contacto con Alexis. Vale, perfecto. Entonces vamos, Iris, mi querida moderadora. Tú vas a decir 3, 2, 1 y le vamos a pedir al equipo de producción que haga mover la ruleta. ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡dale! Vamos. ¿Quién se va a ganar el derecho a una certificación internacional avalada por Scrum Manager? Y está en la línea. Bien. Clara. Excelente. Buenísimo. Así que tenemos una ganadora, así que tienes 5 segundos para manifestarte, si no al agua. 5, 4. Yo estoy aquí. Muy bien, excelente. No que yo estoy monteada ni nada, aquí estoy. Muchas gracias y felicidades. Buenísimo. Alexis, Yara es del staff de la comunidad, es del equipo de la comunidad, entonces muy merecido. Felicitaciones, Yara. Buenísimo. Así que, querido equipo, ahí les dejo también mis datos de contacto. Así que muchas gracias a la comunidad por invitarme, muchas gracias a ustedes por aguantarme durante este tiempo que más encima me pasé rotundamente. Así que Iris, te entrego el mando y tú luego nos das la despedida.
Ya, súper. No, muy agradecida, Alexis. Creo que ha sido un tremendo tema para todos, muy interesante. Como decía Luis Nord, a muchos nos hizo mucho sentido. Identificamos también lo que pasa en nuestras organizaciones, son cosas que a todos nos ayudan a crecer y esta es la finalidad de esta comunidad, que todos aprendamos y que todos sumemos a nuestros conocimientos. Te agradecemos, bueno, la participación, la buena onda y además el premio sorpresa que se llevó Yara. Y todo el resto de las personas que están aquí, invitadas cordialmente a los siguientes martes de webinar. Y ahora a poner sus cámaras, abrir las cámaras para que saquemos la foto, porque si no Rubén me va a colgar si no saco la foto. Vamos. Aquí hay un sesgo. La fotico, pongamos Iris, cámara, porque si no... una fotico, sí. Fotico, Así que, fotico de Alexis, Deja de recuerdo. grabar, Rubén, deja de grabar, Rubén.